sesión ya número 9, ¿cierto? De la cátedra doctoral. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar al profesor Pedro Nel Zapata Castañeda, quien va a disertar sobre el tema aportes de los estudios sobre aprendizaje y cognición a la didáctica de las ciencias. El profesor Pedro Nel Zapata es doctor en educación de aquí de nuestra universidad, magíster en docencia de la química y licenciado en química también de nuestra universidad. También tiene una especialización en docencia de la Universidad Javeriana. Profesor de tiempo completo del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica, los programas de licenciatura en química, maestría en docencia de la química y doctorado. Aporte de los estudios sobre las diferencias individuales. Si bien cada una de las teorías del aprendizaje intentaron explicar el aprendizaje, ahí tengo una redundancia, desde una perspectiva hegemónica, los estudios sobre las diferencias individuales introducen nuevas complejidades en el proceso de aprendizaje mismo. Según Carretero, la psicología diferencial ha permitido sacar a la luz las importantes diferencias que muestran distintos sujetos ante la misma situación, su diferente forma de enfrentarse con un problema cognitivo, de abordarlo y hacerle frente. Por este camino se han detectado importantes diferencias estilísticas entre unas personas y otras, diferencias que tienen que ver más cómo es la actuación cognitiva de un sujeto que con el resultado final de la actuación. En la década de los años 70, los estudios sobre el estilo cognitivo DIC, dependencia e independencia de campo, llevados a cabo por Witkin y Goodenough, mostraron las diferencias de los individuos en cuanto a la manera de procesar información. A partir de esta década se han identificado una amplia variedad de estilos cognitivos entre los que se pueden resaltar el estilo de conceptualización, también denominado diferenciación conceptual. Se refiere a la forma en que un sujeto clasifica un conjunto de objetos heterogéneos cuando no se le deja total libertad para que los agrupe en los conjuntos que desee. El control restrictivo, control flexible, se refiere a la mayor o menor sensibilidad del sujeto frente a las interferencias de dos modalidades cognitivas. El estilo nivelamiento-agudización hace referencia al grado en que una persona es capaz de mantener en su memoria la imagen de estímulos que se le han presentado en el pasado. Cuando se les pide los comparen con estímulos que les son presentados más tarde, algunas personas tienden a ignorar, nivelar las diferencias, mientras que otras tienden a resaltarlas. Otro estilo cognitivo se ha denominado escudriñamiento. Tiene que ver con la mayor o menor capacidad del sujeto para verificar sus juicios o estimaciones respecto a estímulos perceptivos, ya se trate de ilusiones perceptivas, ya de tareas de emparejamiento. En general, los estilos cognitivos han sido definidos como preferencias individuales y estables en el modo de organización perceptiva y de categorización conceptual del mundo exterior. Por su parte, Kogan, por ejemplo, se ha referido a los estilos cognitivos como, abre comillas, la variación individual de los modos de percibir, recordar y pensar, o como formas distintas de aprender, almacenar, transformar y emplear la información. No voy a leer las diapositivas, perdón, voy a cerrar este pedacito. No voy a leer estas diapositivas, las coloqué. Sobre los estilos, y ya los que han trabajado mucho el campo de los estilos han identificado una amplia variedad de características de los estilos. Por ejemplo, estoy mostrando ahí los planteamientos de Stenberg sobre qué son los estilos. Aquí, por ejemplo, se ha hablado, por ejemplo, de la flexibilidad estilística, etcétera. Como rasgos también importantes aparece que pueden ser mesurables, y de hecho muchos estudios hoy en el campo de la estilística educativa lo que se encuentra es una amplia variedad de test para evaluar estilos cognitivos y también estilos de aprendizaje.
También se ha dado una discusión fuerte en si estilo de aprendizaje es lo mismo que estilo cognitivo o si el estilo del aprendizaje es una manifestación del estilo cognitivo o viceversa, si el estilo cognitivo es una manifestación. No lo voy a resolver acá, lo que quiero señalar es que ese es un tema que para muchos ha ocupado su atención. En el campo de la educación en ciencias, el estilo cognitivo DIC ha sido quizás el de mayor aplicación a una amplia variedad de investigaciones. Según López Rupérez, dicho constructo psicológico, debido a Witkin y Goodenough, ha alcanzado a la educación científica por otras vías además de las procedentes de la Escuela de Ginebra, lo que mantiene intacto su interés precisamente en una época en que el impacto del paradigma piagetiano como tal en la didáctica de las ciencias parece haber tocado techo. Específicamente, se han identificado algunas cuestiones relevantes para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias estrechamente vinculadas al estilo DIC, entre ellas las que se destacan. Primero, la interacción actitud-tratamiento. 2. El problema de las preconcepciones o marcos alternativos de los alumnos y las estrategias para su transformación. 3. El desarrollo de la creatividad. Y 4. La resolución de problemas. Me referiré brevemente a cada uno de ellos, ya casi acabo. En cuanto al primer aspecto, según López, debido a la amplitud de la noción de tratamiento, la corriente de investigación actitud, tratamiento, interacción constituye un marco amplio de referencia en lo que respecta al análisis de las relaciones entre la dependencia e independencia de campo y el aprendizaje científico. Así, por ejemplo, en una investigación adelantada por Stravitz, en las que se consideró como variable de actitud la dependencia e independencia de campo, como producto de aprendizaje la habilidad para el control de variables y frente a distintos tipos de entrenamiento, en este caso estrategias de enseñanza, se encontró, entre otros aspectos, que los sujetos independientes de campo controlan mejor las variables que los dependientes de campo. Y los sujetos dependientes de campo se desempeñan mejor en estrategias en donde hay una mayor dirección por parte del profesor. Es decir, los sujetos dependientes de campo tienden a ser menos autónomos. De igual manera, en la investigación adelantada por Szymanski y Lloré, se encontró que los sujetos independientes de campo rinden significativamente más que los dependientes cuando se utiliza una estrategia de enseñanza semideductiva, que fue la de menor nivel de estructuración y la de mayor grado de individualización. En suma, ¿qué quiero señalar en este aspecto? Inclusive aquí en el doctorado ya hay varias tesis en las que, algunas dirigidas por el grupo del doctor Cristian y otras en las que yo he dirigido, en donde se han tomado los estilos cognitivos como una especie de variable interviniente para explicar el logro de aprendizaje. Entonces se han hecho investigaciones, por ejemplo, sobre qué influencia tiene la interacción con un computador en el logro de aprendizaje frente a sujetos que son independientes o dependientes de campo. Es decir, ya hay varias investigaciones en donde, la variable estilo cognitivo, insisto, sobre todo la variable DIC, el estilo DIC, es uno de los que más se ha empleado como variable interviniente para explicar los resultados o logros de aprendizaje. Otra, con relación a los estudios sobre la relación entre la dependencia e independencia de campo y la creatividad, creo que me pasé ahí, debe señalarse que es en el campo de la resolución de problemas en donde más se ha explorado la importancia de la creatividad de la educación en ciencias. Específicamente, Romo ha señalado que existe una proximidad semántica entre la independencia de campo y la flexibilidad de pensamiento propuesta por Guilford como aspecto característico de la creatividad. Así pues, la capacidad atribuida a la independencia de campo para abandonar procedimientos y estrategias ya establecidos y que no son los más apropiados, se parecen mucho a la noción de flexibilidad como característica del pensamiento creativo. En síntesis, en el caso particular de la educación en ciencias, la importancia del estilo cognitivo DIC resulta apropiada en investigaciones sobre creatividad y los estudios sobre resolución de problemas de tipo abierto.
Con relación a los estudios sobre la relación entre DIC y las concepciones alternativas de los estudiantes, se ha señalado que el origen de dichas concepciones está directamente relacionado con elementos perceptivos. Así pues, los sujetos independientes de campo, al percibir el campo de un modo articulado, dispondrán de una información perceptiva mejor organizada, lo que podría facilitar la elaboración de modelos mentales más sofisticados y próximos a los que puede aportar la instrucción científica a un nivel escolar. De igual manera, con relación a la estabilidad de las preconcepciones, se ha señalado que el estilo cognitivo DIC predice una menor estabilidad de las preconcepciones de los sujetos independientes en los cuales el cambio conceptual podría efectuarse con mayor facilidad. Finalmente, con relación a los estudios sobre las relaciones entre la dependencia e independencia de campo y la resolución de problemas, estos se han insertado principalmente en el marco teórico piagetiano y neopiagetiano. De modo que, en tal caso, los problemas considerados son o bien tareas piagetianas o bien problemas de lápiz y papel de contenido análogo. Algunas de las principales conclusiones obtenidas de estos estudios han señalado como aspectos relevantes los siguientes. Primero, la DIC influye en ciertos aspectos del pensamiento formal, pero no en otros. Se ha encontrado mayor influencia en los problemas sobre control de variables y razonamiento probabilístico, y menos en tareas de razonamiento combinatorio, conservación, clasificación, seriación y lógica de proposiciones. B. En relación con el formato de la tarea, se ha encontrado que los sujetos independientes de campo aventajan a los dependientes de campo en pruebas piagetianas de lápiz y papel, si éstas son formales y abiertas, pero no existen diferencias significativas en el comportamiento de ambos tipos de sujetos si aquellas tareas son cerradas. C. En estudios más específicos en el campo de la enseñanza de la química, Fals, por ejemplo, y sus colaboradores encontraron que los estudiantes independientes son más efectivos en la resolución de problemas de química que implican razonamiento proporcional. Así pues, los sujetos independientes de campo se mostraron mejores resolventes a la hora de extraer la información relevante de un enunciado que contenía tanto información relevante como irrelevante. Último párrafo. No, todavía falta, no, ya casi. Ya. En general, lo que parece evidente en este campo es que la dimensión DIC parece tener enorme influencia en la manera como los sujetos no solo resuelven un problema, sino en la selección de las estrategias más adecuadas para resolverlos aún antes de proceder a su ejecución. Adicionalmente, también se ha encontrado que el formato de presentación del problema, verbal-no verbal, también influye de manera distinta en su resolución según el estilo cognitivo DIC. Conclusiones. Como se puede apreciar, hasta aquí solo se han enunciado y descrito brevemente algunos de los principales aportes de los estudios sobre aprendizaje y la cognición a la didáctica de las ciencias. Seguramente son muchos más los aportes de estos campos de conocimiento y de otros, los cuales no han sido citados en este texto. Con todo lo anterior, volviendo a la tesis inicial de este escrito, lo que resulta importante es que cualquier trabajo de investigación en el campo de la didáctica de las ciencias debe tener en cuenta los aportes de estos campos de conocimiento, por muy complejos que parezcan. Gracias, profesores. Profesor. El profesor Guillermo y el profesor Fidel, los dos que están allá en la esquina, son mis más encarnizados rivales. Ni más faltaba, admiradores. No le tengo ninguna pregunta, profe, porque pues lo felicito, fue muy clara su elocución. Simplemente quisiera como hacer un pequeño aporte extra en esa última categoría que trata el profe de las diferencias individuales. Nos charla de los estilos cognitivos, de los estilos de aprendizaje, y claro, desde los 30 del siglo pasado vienen evolucionando una cantidad de investigaciones enormes al respecto de eso. Y una autora que me gustaría que de pronto se acercaran a ella, Curry, elaboró un modelo de organización de toda esa cantidad de investigaciones y organizó un modelo a modo de cebolla,
la cebolla cabezona, en donde las investigaciones más internas trata de los estilos cognitivos, que son esa propiedad que mencionaba el profe, estable y neutra, que no varía en el tiempo en el estudiante. Las más externas, los casquetes más externos, trata de los estilos de aprendizaje, ¿sí? Ya tienen un poquito más de flexibilidad, pero siguen siendo bastante estables. Y bueno, eso ya se tocó. Lo que me gustaría enfatizar un poquito es en el casquete externo de esa cebolla de Curry, que son los enfoques de aprendizaje, ¿sí? Ahí me gustaría de pronto señalar que hay una cantidad de investigaciones y que es la línea en que trabajamos el profesor Fidel y yo, Guillermo Soler, en los enfoques de aprendizaje, que no son tan estables en el tiempo, tan fijos y tan neutros. Al contrario, son bastante inestables porque dependen mucho del contexto, de la naturaleza de la tarea, del clima, del aula, del currículo y bueno, muchas otras variables. De tal manera que al no ser tan estables, el docente sí puede influir en ellas para variar el enfoque de aprendizaje de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, pues claro, no me voy a extender más ahí, pero sí los invitaría a que le sumaran ese casquete externo a los que ya vieron de los estilos cognitivos y de los estilos de aprendizaje, que le sumaran para sus futuras investigaciones los enfoques de aprendizaje. Eso era. Profesores, muchas gracias. Te dejamos hasta ahí. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Invitados para la sesión número 10, el día 31 de octubre, el profesor Fidel Antonio Cárdenas nos acompañará en esa lección. Entonces, todos invitados. Muchas gracias.